Lo que los neandertales hacían a los extraños era peor de lo que imaginas. Parte 1. ¿Crees que los neandertales eran amables? ¿Piensas que actuaban exactamente como los humanos modernos, con sus códigos de honor y hospitalidad? ¿Alguna vez te has preguntado qué hacían realmente cuando se encontraban con intrusos, con gente de afuera, con extraños que invadían sus territorios? Porque déjame decirte algo, la imagen que tienes en tu mente probablemente está muy, muy lejos de la realidad. Durante décadas, los libros de historia nos pintaron a los neandertales como criaturas primitivas, casi bestiales, incapaces de pensamiento complejo o emociones profundas. Luego, la ciencia moderna nos dijo lo contrario, que eran sofisticados, sensibles, incluso artísticos. Pero hay un aspecto de su comportamiento que permanece envuelto en sombras. Un lado oscuro que las excavaciones arqueológicas apenas están comenzando a revelar. Y lo que muestran esos huesos antiguos, esas marcas en cavernas olvidadas, es absolutamente perturbador. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción de nuestros primos evolutivos más cercanos. Retrocedamos a un tiempo que tu mente apenas puede comprender. Hace 40.000 años, Europa no era el continente de ciudades y campos cultivados que conoces hoy. Era un paisaje brutal, implacable, donde los glaciares avanzaban y retrocedían como respiraciones de un gigante dormido. Los bosques densos alternaban con estepas heladas, y en ese mundo despiadado dos especies de humanos luchaban por sobrevivir. Los Homo sapiens, nuestros ancestros directos, y los Homo neanderthalensis, los neandertales. Durante milenios, estos dos grupos habían vivido separados. Los neandertales dominando Europa y partes de Asia Occidental, mientras que los sapiens permanecían principalmente en África. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Los sapiens comenzaron a migrar hacia el norte, adentrándose en territorios que los neandertales habían considerado suyos durante más de 200.000 años. Y cuando estos dos mundos colisionaron, lo que sucedió no fue un cuento de hadas de coexistencia pacífica. Los neandertales no eran las criaturas torpes y estúpidas que alguna vez imaginamos. Tenían cerebros tan grandes como los nuestros, incluso ligeramente más grandes en algunos casos. Fabricaban herramientas sofisticadas, dominaban el fuego, cazaban mamuts, lanudos y rinocerontes con estrategias coordinadas que requerían planificación y comunicación compleja. Enterraban a sus muertos, a veces con ofrendas, lo que sugiere alguna forma de ritual o creencia. En las cuevas de Gibraltar, dejaron grabados abstractos en la roca, evidencia tentadora de pensamiento simbólico. Algunos investigadores incluso argumentan que podrían haber tenido lenguaje, aunque probablemente diferente al nuestro. Estos no eran animales irracionales, eran humanos, solo que de un tipo diferente, pero eso no los hacía bondadosos. Imagina que eres un neandertal viviendo en lo que hoy es el sur de Francia. Tu clan, compuesto por unas 30 personas, ha ocupado el mismo sistema de cuevas durante generaciones. Conoces cada rincón de tu territorio. ¿Dónde pastan las manadas de renos en primavera? ¿Qué valles ofrecen refugio del viento invernal? ¿Dónde crece la mejor sílex para tus herramientas? Este conocimiento es tu herencia, tu supervivencia, tu identidad. Tu mundo es pequeño pero íntimo. Cada miembro del clan está relacionado contigo por sangre o alianza. Has crecido sabiendo exactamente cuál es tu lugar en esta red de relaciones. Y entonces, un día, mientras cazas cerca del límite de tu territorio, ves algo que nunca habías visto antes. Huellas humanas que no reconoces. Más pequeñas que las de tu gente, con un patrón de marcha ligeramente diferente. Tu corazón se acelera. Hay extraños en tu tierra. Esto no era un evento raro en aquellos tiempos. A medida que el clima fluctuaba, los recursos se movían, y con ellos la gente. Los grupos vecinos podían desplazarse, invadiendo territorios ajenos. Pero había una diferencia crucial cuando los sapiens comenzaron a llegar. Ellos no eran simplemente otro clan neandertal con el que podrías negociar o luchar según las reglas ancestrales de tu especie. Eran algo fundamentalmente distinto, y esa diferencia desencadenaba respuestas profundamente instintivas. Los estudios de primates modernos nos muestran un patrón inquietante. Cuando los chimpancés encuentran miembros de grupos vecinos, especialmente si están en desventaja numérica, pueden atacar con una brutalidad sistemática. No pelean para ahuyentar, pelean para matar, y lo hacen con lo que solo puede describirse como crueldad deliberada. Los neandertales, siendo humanos, tenían capacidades cognitivas mucho más desarrolladas, lo que potencialmente los hacía aún más peligrosos cuando percibían una amenaza.
Pero eso no es todo. Las primeras pistas sobre el lado oscuro del comportamiento neandertal vinieron de lugares que nadie esperaba. En la década de los 90, arqueólogos excavando en la cueva de Moula-Guercy, en el sureste de Francia, hicieron un descubrimiento que los dejó helados. Entre los restos de animales cazados, ciervos, caballos, bisontes, encontraron huesos humanos. Huesos de neandertales, para ser precisos. Al principio pensaron que podría tratarse de un entierro alterado, quizás por animales carroñeros, pero cuando examinaron los huesos más de cerca, notaron algo perturbador: marcas de corte. No marcas aleatorias, sino patrones sistemáticos, idénticos a las marcas dejadas en los huesos de animales cuando los neandertales los procesaban para comer. Las marcas estaban en los lugares exactos donde insertarías una herramienta de piedra para separar la carne del hueso, para desarticular las extremidades, para extraer el tuétano. Estos neandertales no solo habían muerto allí, habían sido procesados, descuartizados y consumidos por otros neandertales. La palabra que nadie quería pronunciar era canibalismo. Durante años hubo debates acalorados en la comunidad científica. Algunos argumentaban que las marcas podrían tener explicaciones alternativas, rituales funerarios complejos, tal vez, o procesamiento post-mortem por razones simbólicas. Pero a medida que se descubrieron más sitios con evidencia similar, la realidad se volvió innegable. En El Cidrón, España, los restos de 12 neandertales, hombres, mujeres y niños, mostraban las mismas marcas reveladoras: cortes profundos donde los músculos se habían separado, fracturas donde los huesos largos se habían partido para acceder al tuétano, incluso marcas en los cráneos donde habían sido abiertos para extraer el cerebro. Todos habían muerto aproximadamente al mismo tiempo, hace unos 50.000 años, y todos habían sido consumidos, no por animales, por otros neandertales. ¿Por qué harían esto? La pregunta obsesionó a los investigadores. El canibalismo en humanos modernos generalmente ocurre en circunstancias extremas: hambrunas devastadoras, situaciones de supervivencia desesperadas, o en contextos rituales muy específicos. Pero los sitios neandertales con evidencia de canibalismo no siempre mostraban signos de hambruna. En Moula-Guercy, por ejemplo, había abundantes restos de caza. Los neandertales no estaban muriendo de hambre cuando decidieron consumir a sus semejantes. Entonces, ¿qué estaba pasando? Una teoría inquietante comenzó a tomar forma. Esto no era canibalismo por supervivencia, era algo mucho más oscuro. Era violencia intergrupal sistemática, y el canibalismo era parte de ella. Déjame explicarte cómo pudo haber funcionado. Los neandertales vivían en grupos pequeños, aislados por distancias considerables y barreras geográficas. Cuando el clima empeoraba o las poblaciones de presas migraban, los grupos podían verse forzados a moverse, a veces entrando en contacto con otros clanes. Estos encuentros podían ser pacíficos. Hay evidencia genética de que diferentes grupos neandertales se mezclaban ocasionalmente, pero también podían ser violentos. Imagina que tu clan se topa con un grupo extraño, más débil, quizás herido o reducido en número por enfermedades o accidentes. En el cálculo brutal de la supervivencia en la edad de hielo, eliminar a ese grupo tiene sentido desde una perspectiva evolutiva fría. Eliminas competidores por recursos limitados, y si también los consumes, obtienes una fuente de proteína y grasa altamente nutritiva, crucial en un ambiente donde cada caloría cuenta. Pero esto era solo el comienzo. Porque lo que los científicos descubrieron en El Cidrón añadió otra capa de horror a la historia. Cuando analizaron el ADN de los restos, encontraron algo extraordinario. Todos los individuos estaban relacionados. No eran extraños de clanes enemigos. Eran una familia. 3 hombres adultos, 3 mujeres adultas, 3 adolescentes y 3 niños pequeños, todos compartiendo parentesco cercano. ¿Y quién los había matado y consumido? Probablemente otro grupo de neandertales, quizás un clan rival, quizás simplemente oportunistas que vieron una oportunidad de eliminar competencia. El ADN también reveló algo más. Los hombres del grupo estaban más estrechamente relacionados entre sí que las mujeres, lo que sugiere que las sociedades neandertales podrían haber sido patrilocales, con hombres permaneciendo en su grupo natal mientras las mujeres se trasladaban entre clanes al formar parejas. Esto significaba que los atacantes probablemente mataron a mujeres que originalmente podrían haber venido de grupos con los que tenían conexiones. No les importó. Ahora piensa en lo que esto implica sobre la psicología neandertal. No estamos hablando de animales actuando por instinto puro. Estamos hablando de seres con capacidad para reconocer el parentesco, con estructuras sociales complejas, con la inteligencia necesaria para fabricar herramientas sofisticadas y organizar cacerías cooperativas.
Y sin embargo, cuando se trataba de lidiar con otros grupos, especialmente grupos percibidos como amenazas o competencia, esa inteligencia se ponía al servicio de una violencia metódica y completa. Mataban familias enteras, ancianos, madres, niños, y luego procesaban sistemáticamente los cuerpos como si fueran cualquier otra presa. No había misericordia, no había excepciones. Pero espera, porque nadie podía esperar lo que vendría después. A medida que los Homo sapiens comenzaron a expandirse hacia Europa hace unos 45.000 años, la dinámica cambió radicalmente. Los sapiens eran diferentes de los neandertales en aspectos cruciales. Vivían en grupos más grandes, tenían redes sociales más extensas, se comunicaban con mayor complejidad, innovaban más rápidamente con sus herramientas y estrategias. Fabricaban armas de proyectil, lanzas con propulsores, probablemente arcos más adelante, que les permitían matar desde distancias más seguras. Y lo más importante, eran más, mucho más. Las estimaciones sugieren que la población neandertal nunca superó las decenas de miles, dispersos por todo un continente. Los sapiens llegaron en oleadas migratorias que eventualmente los superarían enormemente en número. Para los neandertales, acostumbrados a ser los únicos humanos verdaderos en su mundo, esto debió haber sido desconcertante y aterrador. Los primeros encuentros entre estas dos especies debieron haber sido momentos de confusión mutua. Imagínalo. Un grupo de cazadores neandertales ve figuras a lo lejos. Se acercan con cautela, esperando tal vez otro clan de su propia especie. Pero algo está mal. Las siluetas son diferentes, más altas y delgadas, con piernas más largas y cráneos de forma distinta. Se mueven de manera diferente, hablan en sonidos que no son del todo ininteligibles, pero que suenan extraños, y llevan herramientas, adornos, tal vez pieles decoradas de formas que no siguen las tradiciones neandertales. ¿Qué pensamientos cruzaron por esas mentes ancestrales? ¿Curiosidad? ¿Miedo? ¿Agresión instintiva ante lo desconocido? Sabemos que a veces esos encuentros terminaban en interacciones relativamente pacíficas. La evidencia genética es clara. Los humanos modernos y los neandertales se cruzaron en múltiples ocasiones. Hoy, cualquier persona con ancestros fuera de África subsahariana lleva aproximadamente un 1 a 2% de ADN neandertal en su genoma. Eso significa que en algún momento algunos neandertales y sapiens no solo se encontraron, sino que formaron relaciones lo suficientemente cercanas como para tener descendencia conjunta. Pero aquí está el detalle perturbador que los genetistas han notado. El flujo de genes parece haber sido mayormente unidireccional. Hay mucho ADN neandertal en nosotros, pero poco ADN de sapiens arcaicos en los últimos neandertales. ¿Qué significa esto? Una posibilidad es que cuando había mezcla, las mujeres neandertales se unían o eran incorporadas a grupos de sapiens, pero rara vez al revés. Y hay una forma muy oscura en que esto pudo haber ocurrido. No a través de intercambios pacíficos, sino mediante ataques donde los hombres sapiens mataban a los hombres neandertales y tomaban a las mujeres. Esto no es solo especulación sensacionalista, es un patrón que vemos repetidamente en la historia humana documentada, desde las invasiones de Mongolia hasta las conquistas coloniales. Cuando dos grupos humanos entran en conflicto y uno domina, las mujeres del grupo perdedor a menudo son absorbidas por el grupo ganador, voluntariamente o no. No hay razón para pensar que nuestros ancestros prehistóricos fueron más nobles o menos capaces de tal brutalidad. De hecho, dada la evidencia de violencia intergrupal extrema entre los propios neandertales, sería ingenuo imaginar que los encuentros con sapiens fueron siempre pacíficos. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente siniestra, porque los neandertales, con su historial documentado de matar y consumir a otros neandertales cuando se sentían amenazados o necesitados, ¿qué habrían hecho cuando se encontraran con sapiens? Considera el sitio de Marillac, en Francia, donde se encontraron más restos neandertales con marcas de procesamiento caníbal fechados en el periodo exacto cuando los sapiens estaban comenzando a aparecer en la región. O la cueva de Zafarraya en España, uno de los últimos bastiones conocidos de los neandertales, donde los restos muestran signos de violencia. La pregunta que atormenta a los investigadores es esta. Cuando los neandertales se encontraban con grupos de sapiens, especialmente grupos pequeños o vulnerables, ¿aplicaban las mismas estrategias brutales que usaban contra otros neandertales? ¿Mataban a las familias de sapiens? ¿Los consumían? No tenemos evidencia directa de esto último. Todavía no se han encontrado huesos de sapiens con marcas de dientes neandertales, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente considerando lo fragmentario del registro fósil.
Lo que sí sabemos es que los neandertales desaparecieron. Hace aproximadamente 40.000 años, su población comenzó a declinar precipitadamente. Para hace 30.000 años se habían extinguido por completo, salvo por el pequeño porcentaje de su ADN que sobrevive en nosotros. ¿Por qué? Durante décadas se pensó que fue simplemente el clima, una edad de hielo particularmente severa que no pudieron superar. Pero los neandertales habían sobrevivido múltiples glaciaciones antes, adaptándose con éxito a condiciones incluso más frías. La diferencia esta vez fue la presencia de los sapiens. La teoría ahora dominante es que los sapiens no necesariamente masacraron activamente a todos los neandertales en batallas épicas, aunque seguramente hubo violencia directa. Más bien, los superaron en número y los desplazaron gradualmente de los mejores territorios de caza, accedieron más eficientemente a los recursos y quizás también les transmitieron enfermedades contra las que no tenían inmunidad. Pero eso no es toda la historia, porque algunos investigadores argumentan que sí hubo violencia directa y sistemática, especialmente en las zonas de contacto donde las dos especies coexistían. En esos territorios fronterizos, los grupos de sapiens y neandertales habrían competido intensamente por cuevas, por puntos de caza, por fuentes de agua. Y cuando esos encuentros se volvían violentos, los sapiens tenían ventajas. Números superiores, mejores armas de proyectil, redes sociales más amplias que permitían llamar refuerzos. Los neandertales, acostumbrados a la violencia intergrupal dentro de su propia especie, habrían respondido con su propio repertorio de tácticas brutales, pero estaban perdiendo. Lenta, inexorablemente, estaban siendo empujados hacia refugios cada vez más marginales, penínsulas, cadenas montañosas, regiones donde los recursos eran más escasos. Imagina los últimos días de un grupo neandertal, aislado en algún valle remoto de los Pirineos o los Balcanes. Han oído rumores de otros clanes que desaparecieron, que ya no responden a las señales de humo o los llamados que alguna vez facilitaban el contacto ocasional. Su propio grupo se ha reducido. Algunos murieron en cacerías que salieron mal, otros de enfermedades, y no han habido encuentros con otros grupos para intercambiar parejas, lo que significa que la endogamia se está convirtiendo en un problema. Saben que hay sapiens cerca, han encontrado sus campamentos abandonados, sus herramientas extrañas, los restos de sus fogatas. Y viven con miedo, porque cada día podría ser aquel en que los extraños finalmente encuentren su refugio. Intentaron defender su territorio con la misma violencia que una vez aplicaron contra rivales de su propia especie, probablemente. Pero esta vez estaban superados y no había lugar a donde huir. Lo que los neandertales hacían a los extraños era peor de lo que imaginas. Parte 2. Los descubrimientos arqueológicos de las últimas 2 décadas han revelado detalles cada vez más inquietantes sobre lo que realmente sucedía cuando grupos de neandertales se encontraban con extraños, ya fueran de su propia especie o de los sapiens recién llegados. Y lo que han encontrado los científicos va más allá del simple canibalismo de supervivencia. Estamos hablando de comportamientos que sugieren algo más oscuro. Rituales, demarcación territorial mediante violencia extrema, y posiblemente incluso formas primitivas de guerra. Pero esto era solo el comienzo de lo que íbamos a descubrir sobre la verdadera naturaleza de nuestros primos evolutivos. En el año 2010, un equipo de investigadores españoles publicó un análisis detallado de los restos de El Sidrón que dejó a la comunidad científica en silencio. No solo confirmaron que los 12 neandertales, la familia completa, habían sido asesinados y consumidos, sino que descubrieron algo más. La forma en que fueron procesados sugería conocimiento anatómico sofisticado, y lo que es más perturbador, una posible intencionalidad que iba más allá de la simple obtención de nutrientes. Las marcas de corte en ciertos huesos no eran necesarias para el procesamiento alimenticio. Estaban en lugares que sugerían mutilación deliberada. Los investigadores no quisieron especular demasiado en el paper académico. La ciencia requiere cautela, pero en conversaciones privadas, algunos admitieron que los patrones eran consistentes con actos de violencia destinados no solo a matar, sino a enviar un mensaje. ¿Qué clase de mensaje? Piensa en los comportamientos territoriales que observamos en primates modernos. Cuando los chimpancés machos organizan patrullas fronterizas y encuentran individuos aislados de grupos vecinos, no se limitan a matarlos rápidamente. Los ataques son prolongados, brutales y a menudo incluyen mutilación de las víctimas. Los etólogos que han estudiado estos comportamientos durante décadas notan que parece haber un elemento de exhibición. Los cuerpos de las víctimas a veces se dejan en lugares visibles, como si sirvieran de advertencia. Los neandertales, con cerebros más grandes y capacidades cognitivas más desarrolladas, podrían haber llevado estos comportamientos a niveles más sofisticados.
La destrucción completa de una familia rival, el consumo de sus cuerpos, podría haber servido múltiples propósitos: eliminación de competencia, obtención de recursos nutricionales y demostración de dominancia territorial. Pero lo que realmente cambia nuestra comprensión de la violencia neandertal viene de descubrimientos más recientes. Sitios excavados con tecnologías que no existían hace 20 años. En 2017, arqueólogos trabajando en la cueva de Grotta Guattari, en Italia, un sitio conocido desde los años 40 pero nunca completamente excavado, hicieron un hallazgo extraordinario. Descubrieron 9 cráneos de neandertales, todos mostrando un patrón consistente de trauma, golpes masivos en la base del cráneo, fracturas que solo podían haber sido causadas por impactos intencionales de objetos pesados. Más perturbador aún, los cráneos habían sido deliberadamente despojados de sus mandíbulas y procesados de una manera que sugería extracción metódica del cerebro. No había otros huesos del esqueleto, solo los cráneos, todos alineados en una cámara específica de la cueva. Los investigadores italianos que publicaron el hallazgo fueron extremadamente cuidadosos en su interpretación, pero la implicación era clara. Esto no era canibalismo por hambre, era algo ritualizado. Durante años, los científicos habían debatido si los neandertales eran capaces de comportamiento simbólico complejo. Ahora tenían evidencia de que sí lo eran, pero no de la forma que muchos habían esperado. No eran solo los adornos y el arte rupestre lo que demostraba capacidad simbólica, también era esto: la recolección intencional de restos humanos, su procesamiento según patrones específicos y su colocación en ubicaciones particulares. Era comportamiento ritual, pero dedicado a la muerte y la violencia. Nadie podría haber esperado lo que esto revelaba sobre la mente neandertal, porque un ritual implica pensamiento abstracto, tradiciones compartidas, significados que trascienden la simple función. Si los neandertales estaban creando colecciones de cráneos procesados de cierta manera, eso significa que tenían conceptos compartidos sobre cómo se debía tratar a los enemigos muertos, cómo marcar victorias o establecer dominancia. Y si tenían esos conceptos para sus propios muertos, ¿qué habrían hecho cuando comenzaron a encontrarse con sapiens? Adaptaron sus rituales de violencia para incluir a estos nuevos extraños, estos competidores de una especie diferente que lentamente invadían su mundo. La evidencia genética añade otra dimensión inquietante a esta historia. Cuando los científicos secuenciaron completamente genomas neandertales de diferentes individuos y periodos, descubrieron algo preocupante: evidencia de endogamia extrema en las últimas poblaciones. Los neandertales tardíos, aquellos que vivieron en los últimos 10.000 años de su existencia, mostraban signos de haber estado reproducidos dentro de grupos increíblemente pequeños, con coeficientes de consanguinidad que sugerían apareamiento entre primos hermanos o incluso más cercano. Esto no era por preferencia cultural, como ha ocurrido en algunas sociedades humanas históricas. Era por necesidad desesperada, simplemente no había suficientes individuos no relacionados disponibles. ¿Qué causó este aislamiento extremo? Una teoría es que las poblaciones neandertales siempre fueron pequeñas y dispersas, haciéndolas vulnerables a la fragmentación. Pero otra posibilidad más oscura está ganando tracción: que la violencia intergrupal extrema, incluyendo la aniquilación completa de grupos rivales, contribuyó a su propia extinción. Si los neandertales respondían a la competencia por territorio y recursos, matando sistemáticamente a grupos vecinos completos y a veces consumiéndolos, entonces cada vez que hacían esto, estaban reduciendo su propio pool genético total. En tiempos normales, cuando las poblaciones eran más numerosas, esto podría no haber importado. Pero cuando llegaron los sapiens y comenzaron a ocupar territorios, presionando a los neandertales hacia áreas más marginales, la combinación de presión externa y violencia interna podría haber creado una espiral de muerte demográfica de la cual no pudieron recuperarse. Eso no es todo. Los análisis isotópicos de huesos neandertales, que nos dicen qué comían basándose en la composición química de sus tejidos, han revelado que algunos individuos tenían señales isotópicas consistentes con consumo significativo de carne humana, no solo en un evento aislado, sino a lo largo de periodos prolongados. Un estudio de 2019 examinó los isótopos de estroncio en dientes neandertales de varios sitios con evidencia de canibalismo. El estroncio se incorpora a los dientes durante la infancia y refleja la geología local donde la persona creció. Lo que encontraron fue revelador. Algunos de los individuos consumidos no eran del área local. Habían crecido en regiones con diferentes composiciones geológicas y luego terminaron siendo asesinados y comidos lejos de su tierra natal. Esto sugiere movilidad de grupos neandertales, pero también encuentros violentos cuando esos grupos móviles chocaban con poblaciones residentes. Imagina la dinámica. Un clan neandertal
presionado por recursos menguantes en su territorio tradicional, decide moverse. Viajan durante semanas, tal vez meses, buscando nuevas tierras de caza. Finalmente encuentran un valle prometedor, con agua abundante y signos de poblaciones de presas. Pero el valle ya está ocupado por otro grupo. ¿Qué sucede entonces? En el mejor escenario negocian, quizás establecen una alianza temporal o acuerdan dividir el territorio. Pero en el peor escenario, y la evidencia arqueológica sugiere que esto era común, estallan en violencia. Si uno de los grupos es significativamente más fuerte, podría aniquilar completamente al otro. Y si lo hace, tiene una fuente conveniente de proteína de alta calidad justo allí, sin necesidad de gastar energía cazando. Es horrible de contemplar, pero desde una perspectiva de supervivencia fría y evolutiva, tiene una lógica brutal. Ahora añade Sapiens a esta ecuación. Los neandertales, ya acostumbrados a niveles extremos de violencia intergrupal dentro de su propia especie, se encuentran de repente con competidores de una especie diferente. Competidores que se ven extraños, suenan extraños, se comportan de maneras inesperadas. Todos los desencadenantes que evolucionaron para identificar y responder a amenazas de grupos rivales se activarían, pero probablemente amplificados por el factor de otredad. Los sapiens no eran solo otro clan neandertal, eran algo fundamentalmente diferente, y esa diferencia debe haberlos hecho parecer aún más amenazantes, más incomprensibles, más necesitados de eliminación. Y aquí está el detalle que hace que todo esto sea aún más perturbador. Los sapiens no eran diferentes en este sentido. Nosotros también tenemos un historial documentado de violencia intergrupal extrema. La diferencia es que la nuestra está mucho mejor registrada porque sobrevivimos para contarla. Desde las masacres del Paleolítico Superior, hay sitios con múltiples esqueletos humanos modernos, mostrando evidencia de muerte violenta masiva. Hasta los genocidios de la historia registrada, los Homo sapiens hemos demostrado una y otra vez nuestra capacidad para violencia organizada contra grupos percibidos como otros. No hay razón para pensar que nuestros ancestros de hace 40.000 años eran más benevolentes. Si acaso, viviendo en las mismas condiciones brutales que los neandertales, probablemente eran igual de capaces de crueldad extrema. Entonces, cuando estas dos especies se encontraron, cuando los grupos de sapiens y neandertales chocaron sobre un territorio de caza o una cueva deseable, ¿qué sucedía? Probablemente lo peor que puedes imaginar. Ambos lados habrían aplicado las mismas estrategias despiadadas que usaban contra rivales de su propia especie, pero ahora contra un enemigo que se veía y actuaba de manera fundamentalmente alienígena. Las batallas habrían sido brutales, quizás exterminios completos de los perdedores. Y sí, basándonos en lo que sabemos sobre el comportamiento neandertal, si capturaban sapiens, especialmente si era un grupo pequeño o vulnerable, no habría razón para pensar que no los tratarían exactamente como trataban a los neandertales rivales: muerte, procesamiento, consumo. Y viceversa. Si los sapiens capturaban neandertales, probablemente habrían sido igual de despiadados. Pero esto era solo el comienzo del fin para los neandertales, porque la diferencia crucial entre las dos especies no era la capacidad o la voluntad de violencia, era números, organización y, posiblemente, la capacidad de formar alianzas más grandes. Los sapiens parecen haber vivido en grupos más numerosos y haber mantenido redes sociales más extensas. Hay evidencia de comercio de materiales a larga distancia entre grupos de sapiens en el Paleolítico Superior, sugiriendo redes de intercambio que conectaban comunidades separadas por cientos de kilómetros. Los neandertales, en contraste, parecen haber sido más insulares, con territorios más pequeños y menos contacto entre grupos distantes. Esta diferencia habría sido decisiva en conflictos prolongados. Un grupo de sapiens atacado por neandertales podría potencialmente llamar a aliados de comunidades vecinas. Un grupo de neandertales en la misma situación estaba solo. La cronología de la desaparición neandertal apoya esta interpretación. No se extinguieron de repente en todo su rango. Fue un proceso gradual que duró miles de años, con poblaciones siendo eliminadas región por región. Primero desaparecieron de las áreas donde los sapiens eran más numerosos, las grandes llanuras y valles con recursos abundantes, retirándose a refugios más remotos. Para hace 35.000 años, solo quedaban en unas pocas ubicaciones marginales: la península ibérica, los Balcanes, partes de Crimea. Estas eran áreas donde los sapiens tardaron más en establecerse en números grandes, dando a los neandertales un respiro temporal. Pero eventualmente, incluso esos últimos refugios fueron invadidos. Los últimos neandertales conocidos vivieron en Gibraltar hace aproximadamente 28.000 años, en una región que les había ofrecido un clima más moderado y recursos marinos abundantes, y luego ellos también se fueron. ¿Cómo murieron esos últimos neandertales? Nadie lo sabe con certeza.
Podrían haber sido víctimas del cambio climático, una fluctuación particularmente severa que colapsó sus últimas poblaciones de presas. Podrían haber sucumbido a enfermedades. O podrían haber sido encontrados y eliminados por sapiens que finalmente se expandían incluso a esos rincones remotos. Dado todo lo que ahora sabemos sobre el comportamiento neandertal hacia extraños, sobre su capacidad para violencia extrema y sobre los conflictos inevitables que surgirían cuando dos especies de humanos competían por recursos limitados, parece probable que la violencia directa jugó al menos algún papel en su extinción final. No necesariamente batallas épicas o genocidio sistemático, pero sí encuentros repetidos donde grupos de sapiens numéricamente superiores desplazaban o eliminaban grupos de neandertales, una comunidad a la vez hasta que no quedó ninguna. Y aquí está la ironía final, el giro que hace que toda esta historia sea aún más inquietante. Llevamos su ADN dentro de nosotros. Ese 1 a 2% de secuencias neandertales en genomas humanos modernos no es solo un dato curioso de la genética. Es evidencia física de que nuestros ancestros no solo masacraron neandertales, también se aparearon con ellos. Algunas de esas interacciones fueron probablemente voluntarias, incluso afectuosas. Pero dada la dinámica de poder que existía, con sapiens superando en número y eventualmente dominando completamente, es imposible no considerar que muchas de esas interacciones podrían haber ocurrido en contextos de conquista y violencia. Mujeres neandertales tomadas por grupos de sapiens después de que sus propios hombres fueran matados, o menos frecuentemente hombres neandertales tomando mujeres sapiens en encuentros violentos. Este ADN que celebramos como evidencia de nuestra conexión íntima con nuestros primos evolutivos también podría ser un registro de violencia sexual prehistórica. Los investigadores que estudian estos temas se enfrentan a un dilema ético constantemente. Por un lado, quieren entender qué realmente sucedió en nuestro pasado prehistórico, sin importar cuán incómodo sea. Por otro lado, deben tener cuidado de no proyectar los prejuicios y la violencia del presente en el pasado, o de crear narrativas que justifiquen de alguna manera la violencia moderna al naturalizarla como solo la forma en que los humanos siempre han sido. Es un equilibrio delicado. Pero la evidencia es lo que es, y cada año trae nuevos descubrimientos que pintan una imagen más clara y más perturbadora de lo que la vida realmente era para nuestros ancestros y sus primos neandertales. En 2022, un nuevo estudio utilizó modelos computacionales para simular las interacciones entre poblaciones de sapiens y neandertales bajo diferentes escenarios. Los resultados fueron reveladores. En casi todas las simulaciones donde había violencia intergrupal frecuente, niveles de conflicto consistentes con lo que observamos en sociedades de cazadores-recolectores históricas, los neandertales se extinguían dentro de unos pocos miles de años de contacto sostenido con sapiens, incluso sin ninguna ventaja adaptativa significativa por parte de los sapiens. Simplemente tener una población inicial más grande y una tendencia a formar grupos más numerosos era suficiente para que los sapiens dominaran. La violencia directa en estas simulaciones aceleraba el proceso, pero no era estrictamente necesaria. Aún así, dados los conflictos inevitables por recursos y territorio, y dado lo que sabemos sobre capacidades de ambas especies para crueldad extrema, esa violencia habría sido omnipresente. Entonces, volvamos a las preguntas del principio. ¿Crees que los neandertales eran amables? No particularmente, al menos no hacia extraños. Eran humanos de un tipo diferente, con todas las capacidades para amor, cooperación y creatividad que eso implica, pero también con todas las capacidades para violencia, crueldad y destrucción. ¿Actuaban como humanos modernos? En muchos sentidos sí, incluyendo nuestras peores tendencias. ¿Qué hacían a intrusos y gente de afuera? Basándonos en la evidencia arqueológica, cuando se sentían amenazados o necesitados, podían y probablemente lo hacían matarlos, procesarlos y consumirlos, a veces de maneras que sugieren no solo necesidad práctica, sino también elementos rituales y de exhibición de dominancia. Y la verdad más incómoda de todas: nosotros, los Homo sapiens, probablemente hicimos lo mismo. No somos los héroes de esta historia. Somos los supervivientes, lo cual es diferente. Sobrevivimos porque éramos más numerosos, mejor organizados y, crucialmente, capaces de exactamente los mismos niveles de violencia que desplegaban los neandertales. Cuando leemos sobre las marcas de corte en huesos neandertales, sobre los cráneos fracturados y los cuerpos procesados, es tentador distanciarnos, verlo como algo que ellos hacían. Esos otros humanos que no eran del todo como nosotros. Pero la evidencia arqueológica de sitios de sapiens del mismo periodo muestra violencia similar contra otros sapiens. No éramos diferentes. Solo fuimos más exitosos en eliminar a nuestros competidores, incluyendo una especie entera de primos humanos.
El legado final de los neandertales no es solo el pequeño porcentaje de su ADN que sobrevive en nosotros, o las herramientas sofisticadas que dejaron, o los entierros cuidadosos que sugieren capacidad emocional compleja. También es este registro inquietante de lo que sucede cuando grupos de humanos, sin importar la especie, compiten por recursos limitados en un mundo brutal. Es una advertencia desde el pasado profundo sobre nuestra propia naturaleza. Somos capaces de gran bondad, cooperación y empatía, especialmente hacia aquellos que reconocemos como parte de nuestro grupo, pero hacia aquellos que percibimos como extraños, como amenazas, como competidores por lo que necesitamos para sobrevivir. Hemos demostrado una y otra vez que somos capaces de crueldades extraordinarias. Los neandertales lo fueron. Nosotros lo somos. Y pretender lo contrario no solo es históricamente inexacto, es peligroso, porque nos impide reconocer y controlar esos impulsos en nuestro propio tiempo. Los últimos neandertales, muriendo en sus refugios remotos hace 28.000 años, no sabían que estaban al final de su línea evolutiva, no sabían que su especie sería recordada, decenas de miles de años después, principalmente como una nota al pie en la historia de los Homo sapiens dominantes. Si hubieran podido saber, si hubieran podido vernos ahora, estudiando sus huesos y especulando sobre sus vidas, ¿qué habrían pensado? Probablemente no mucho. Ellos vivieron, lucharon, amaron y murieron en su propio tiempo, haciendo lo mejor que podían con las capacidades y limitaciones que la evolución les había dado. Exactamente como nosotros. Y eso, finalmente, es quizás la lección más importante. No eran monstruos, eran humanos de otro tipo. Y lo que hicieron a extraños no era diferente de lo que hemos hecho nosotros, una y otra vez, a lo largo de nuestra propia historia sangrienta. La única diferencia es que nosotros sobrevivimos para contar nuestro lado de la historia, mientras que ellos solo dejaron huesos con marcas de corte como testimonio silencioso de cómo terminó su mundo cuando los verdaderos extraños, nosotros, finalmente llegamos.